buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar de la otra clase que habíamos dejado pendiente, que se llama el mapeo espiritual. El mapeo espiritual es una técnica nueva para poder identificar dónde trabajan los demonios para luego poder atacarlos. Amén. Nosotros tenemos que entender en qué parte. Tenemos que ver en qué parte ellos se encuentran para poder atacarlo, porque no vamos a poder atacar algo que no vemos, algo que no sabemos. Entonces, el mapeo espiritual se basa en el enfoque de los espíritus territoriales que gobiernan ciertos puntos geográficos, y una vez identificado, se traza una línea en el mapa. O sea, nosotros tenemos que tener un mapa de la ciudad, un mapa del lugar donde nosotros vivimos, un mapa quizás mejor es del lugar de donde uno vive, ¿no? Y empezar a salir. ¿Cómo se hace el mapeo? El mapeo es un lugar donde es un mapa de tu lugar, de ciudad, de donde tú estás viviendo, y tú sales a caminar y empiezas a observar en qué puntos están la parte, por ejemplo, hay lugares específicos dentro de un pueblo o dentro de una provincia, lugares específicos donde está la droga, lugares específicos donde está el alcohol, lugares específicos donde está la prostitución, lugares específicos donde se basan en el tema de la ludomanía, que es el tema de los casinos, y todo eso donde se pierde el dinero, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos volcamos esa información en ese mapa y empezamos a trazar una línea desde el punto de donde nosotros estamos. Trazamos una línea hacia el punto donde se encuentra esa gente. Entonces vamos a saber qué tipo de espíritu territorial es el que tiene. Porque si nosotros estamos mirando un mapa del lugar donde nosotros vivimos y vamos a ver un montón de casas, barrios, pero no en todos los barrios hay lo mismo. Entonces, en lugares específicos, estratégicos, el enemigo pone precisamente ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay un barrio, por ejemplo, por así decirlo, en Argentina, hay un barrio en Mendoza, que es un barrio que le dicen barrio Belgrano. Pero también hay un barrio que le dicen el barrio el 25 de mayo. Precisamente en el barrio 25 de mayo es un barrio donde está a flor de piel lo que es la delincuencia, lo que es la droga, lo que es prostitución. Entonces vamos a poder entender qué tipo de principado hay. Primeramente hay un principado de una potestad llamada, podemos llamarla de dos maneras, podemos tener tiene dos nombres, o podemos decirlo genérico o podemos decirlo precisamente por nombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el mapeo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para la liberación el mapeo? Porque estamos hablando de tierras. La tierra somos nosotros, pero es imprescindible saber el mapeo para poder ir y libertar a las personas que están en ese lugar. No podemos andar al tun y al lelo por las calles cuando ni siquiera sabemos contra quién nos estamos enfrentando. Entonces, un estudio, precisamente, un estudio muy profundo para saber los demonios que hay en ese lugar. ¿Me entiendes? Porque sobre cada lugar, sobre cada barrio, el enemigo tiene un principado. Y sobre ellos trabaja una potestad. ¿Me entienden? Ellos no se dirigen solos. Por eso hay gente donde está la droga, se le dicen que es un principado de adicción. Donde está el alcohol también es un principado de alcoholismo, como puede ser genérico, que es alcoholismo. O sea, alcoholismo es nombre propio, pero el genérico también es adicción. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, en la parte de la prostitución, nosotros decimos prostitución, pero en realidad ahí se mueve un principado de lascivia, ¿sí? De promiscuidad, amén, de masodomía, amén. Entonces uno tiene que saber los puntos estratégicos dentro de su lugar de donde vive para poder orar
por esas personas para que sean salvos. Vamos a seguir. Una vez que se identifican, lo que yo estaba diciendo, una vez que se identifican estos focos, nosotros ahí mismo podemos trazar una línea, como yo les venía diciendo, y ahí ya hemos identificado al enemigo. Entonces, se identifican 3 niveles. Se identifica el suelo somos nosotros, que podemos expulsar los demonios de las personas. El ocultismo es una guerra que realmente es expulsar las manifestaciones organizadas de maldad del lugar y de las personas. Y los espíritus territoriales son los que están en las partes de lo que es el área geográfica, ¿no? Entonces, los espíritus territoriales únicamente responden a Satanás, no responden a otra jerarquía, sino simplemente responden a Satanás. El espíritu territorial es el hombre fuerte de cada persona. Por eso nosotros cuando estamos en una liberación le decimos a la persona, primeramente yo ato al hombre fuerte que hay en la persona, lo ato de manos y de pies. ¿Por qué? Precisamente porque es un principado, es un espíritu territorial del cual fue enviado directamente desde las tinieblas por el enemigo. Entonces ese mismo es el que comanda todos los que están adentro. Entonces al atarlo uno puede desbaratar la casa. Por eso hay una palabra en la Biblia donde habla de esto, donde dice que se va a atar al hombre fuerte. O sea, si vive un hombre fuerte en la casa, tú tienes que ir para saquear la casa, tienes que ir y atarlo y vaciar la casa. Si el hombre fuerte no está atado, tú no puedes desbaratar la casa, o sea que tú no la puedes vaciar. Me refiero a que si está el hombre fuerte desatado, tú no puedes libertar a la persona. Tú no puedes libertar el territorio, tú no puedes libertar absolutamente nada porque el hombre fuerte está desatado. Amén. Entonces, la elaboración de un mapa de guerra espiritual es para entender las fuerzas que ejercen influencia y dominio sobre el lugar, sobre el territorio. Si tú te vas y te metes en un lugar donde está la prostitución, vas a saber qué tipo de principado hay, vas a saber qué jerarquía hay. Entonces, cuando tú te acercas, vas a poder orar por la persona y apuntar directamente al espíritu que tienes para que pueda ser libertado. Es una estrategia de guerra esto. Entonces, es importante nombrar los espíritus, como yo le decía, por su nombre o por su nombre genérico. Cuando son nombres propios, eso se hace por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí muchas veces me ha tocado libertar a una persona con el Señor y siempre hemos dicho, por ejemplo, el Señor viene y te dice, el Espíritu Santo te dice, es un espíritu de muerte. Bueno, ese espíritu de muerte, en el nombre de Jesús te sacó afuera. ¿Por qué? Porque fue por medio de revelación. Cuando tú estudias, a ver, en mi caso fue algo personal, por ejemplo, en mi caso yo no estudié los demonios. En mi caso yo no estudié la jerarquía. En mi caso el Espíritu Santo fue el que me llevó todo. El Espíritu Santo fue el que me llevó a la batalla. Él me enseñó la jerarquía y aún los nombres de los demonios que habitan en las personas. ¿Me entiendes? Él me decía, este se llama así, este se llama así, este entró por tal y tal motivo, este se encuentra porque está atado en tal lugar. Todo me lo dio el Espíritu Santo cuando empezó a trabajar conmigo en la parte de lo que es liberación. Cuando me empezó a preparar. Todo esto es muy importante, lo que es el mapeo, y ya vamos a ver lo que es el éxtasis profético, porque esto tiene todo que ver con lo que es liberación. Entonces, por ejemplo, a mí al principio, cuando el Señor Jesús me iba diciendo todos los nombres de los demonios que tenía la persona, yo los iba anotando en un cuaderno, que tal persona tenía esto, esto y esto y esto. Y empecé a conocer las características de esos demonios a medida que la persona se iba libertando. Cómo reaccionaban, cómo se llamaban, pero cómo reaccionaban, qué características tenían. Entonces yo me daba cuenta a la próxima semana, cuando yo le grababa a otra persona, si ese demonio que yo le había aprendido, las características que tiene y cómo se llamaba, también la tenía. Pero prácticamente muerte se encuentra en todas las personas. Ya sea por enviación, ya sea porque ella dijo me quiero morir, o ya sea porque tuvo un pensamiento de muerte, de suicidio, o ya sea por maldición generacional, o ya sea por genética. O sea, mejor dicho, genética no, por maldición ancestral. Amén.
Entonces, el mapeo espiritual está dentro de la visión nocturna. Eso lo vamos a ver en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y allí también tenemos los exámenes de estrategia, las armas también tenemos. También tenemos lo que estamos dispuestos para la batalla. También están dentro de ella. También tenemos el éxtasis profético, la visión nocturna, el mundo profético, la trascendencia dimensional profética y el 3 veces santo. Entonces ahí tenemos un montón, porque el mapeo encierra todo eso, amén. Entonces nosotros es necesario saber en qué punto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Argentina, estábamos haciendo este tipo de guerra. Estábamos haciendo el mapeo espiritual y el Señor me empezaba a mostrar los lugares donde se hacían los pactos, los lugares donde se hacían las entregas de las personas, donde estaban los demonios ocultos, lo que hacían y todo eso Él me lo empezó a mostrar. Inclusive en un territorio me empezó a mostrar lo que había alrededor de ese territorio. Eso es un mapeo espiritual, porque desde el lugar donde yo estaba, desde el punto donde estaba, hasta ese punto, el que gobernaba era un principado de brujería y hechicería. Todo eso es un mapeo espiritual. El mapeo es saber cuáles son los tronos. Es lo que yo le decía, cuáles son los tronos de violación, los tronos de abuso, los tronos de prostitución, la droga, la pedofilia, la delincuencia. Todo vamos a saber esos puntos porque esos son tronos, dónde se acentúan, en qué parte se encuentran para poder nosotros empezar a interceder y empezar a anular y empezar a batallar, porque son almas que se encuentran, más cuando estamos en un punto estratégico que a lo mejor estamos en el medio y todos los demás están alrededor, amén. Así que bueno, por ejemplo en Primera de Reyes 6 dice que Eliseo vio el ejército del cielo a favor de él, dice que vio gente a carros, gente a pie y también gente a caballo. Y él pensaba que él estaba solo cuando se enfrentaba contra el enemigo, y sin embargo el Señor fue el que respaldó y él lo vio. Entonces esto significa que él pudo ver con los ojos abiertos, el cual también fue una forma de mapeo. Amén. Entonces, como yo les dije, el mapeo espiritual, más allá de lo que es el suelo, el ocultismo y los espíritus territoriales, tenemos que entender que en lo espiritual son espíritus de maldad, en lo profético son potestades y en el macrodimensional son los llamados principados. Para tomar un territorio se necesita refuerzo. Yo no puedo ir como soldado sola. Yo no puedo ir a batallar a un lugar donde hay millones de demonios y yo estoy sola. No, yo necesito la oración y el respaldo, más allá del respaldo de Dios. Yo necesito el respaldo de los intercesores a mi favor, que con ellos vamos a ir al campo de batalla y vamos a entrar en esa dimensión donde nosotros vamos a poder rescatar las almas del infierno de ese lugar. Amén. Todos tienen que ir orando en esa dirección. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos real sacerdocio. Dice la palabra que somos pueblo escogido por Dios, que somos nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, amén, a su luz admirable. Entonces, significa que nosotros somos elegidos para colocar los tronos celestiales y despojar al enemigo del territorio, o sea, para poder despojar a las personas, o sea, poder despojar los demonios de las personas, a eso se refiere. Un territorio no es un lugar físico, un territorio es una persona, un territorio es algo extenso, porque el territorio también se refiere a nosotros mismos, amén. Entonces, para tú poder sacar los demonios de un territorio, tú necesitas el respaldo. Cuando vas a hacer una liberación a una persona, sí o sí necesitas el respaldo de la iglesia, o mejor dicho, el respaldo de los intercesores, para poder tener el apoyo para poder expulsar al demonio. Yo no digo que tú no lo puedes hacer solo, pero en cuanto tú lo hagas solo, tú corres el peligro de que tú tengas el contraataque.
Por lo tanto, el contraataque también hay que sujetarlo a los pies de Jesús, a la cruz. Amén. Entonces, el enemigo sabemos que él más que nada opera ilegalmente en las personas. ¿Me entiendes? Dependiendo del lugar que está. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivía, ahí era más que nada la brujería, flor de piel, pero el principado, la potestad más grande que había ahí se llamaba San la Muerte. Un día íbamos en camino a ese lugar, íbamos orando en el camino, cuando el Señor me muestra una muralla alrededor de ese lugar donde nosotros íbamos a vivir. Y nos habíamos puesto en ayuno y en oración hacía bastante tiempo, hacía como un mes más o menos. Y teníamos reunión en ese lugar, pero nos costaba ir. Y llegó un momento dado que el Señor nos cierra las puertas al lugar donde nosotros estábamos y tuvimos que ir a parar ahí a ese lugar. En ese lugar habían 66 brujos más los aprendices. Cuando íbamos en camino, el Señor me mostraba el lugar, me mostraba ese pequeño pueblo amurallado y sobre él una potestad, y esa potestad se llamaba San la Muerte. Cuando nosotros empezamos a ir a ese lugar, San la Muerte se me presenta en mi casa, en la puerta de mi casa. Y San la Muerte me decía que nosotros no íbamos a poder entrar ahí, porque él estaba muy enojado y que iba a poner a todos sus súbitos para que nosotros no pudiéramos entrar. Empezamos a ayunar. Cuando íbamos entrando a ese lugar, empezamos a orar fuerte. Y cuando el Señor me muestra que las murallas de ese lugar fueron derrotadas, fueron caídas, me mostraba como cuando Jericó, alrededor de Jericó, iba el pueblo dando voces y alabando a Dios y haciendo sonar de bocina alrededor y las murallas cayeron. Así cayó la muralla de ese lugar y nosotros pudimos entrar. Cuando nosotros pudimos entrar, los primeros que nos visitaron fueron los brujos a la iglesia. Querían saber, pero quedó avergonzado el enemigo delante de la presencia de Dios porque nosotros teníamos el respaldo de Dios en ese tiempo. Y todavía lo seguimos teniendo para la gloria de Él. Entonces, eso es un mapeo. Enfocarnos cuando nosotros oramos, tratar de enfocarnos al lugar donde se encuentra tal potestad o tal principado, en ese lugar de prostitución, en ese lugar donde están los casinos, en ese lugar porque son lugares específicos de perdición. Entonces de ahí tenemos que rescatar las almas, interceder por las almas y sacarlas en el espíritu. Amén. Entonces, vamos a lo que es el éxtasis profético. El éxtasis profético es algo realmente sobrenatural, porque nosotros podemos estar descansando y en el descansar es como que nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y nos lleva a otro lugar. En Argentina, cuando yo estuve ahí, a mí el espíritu, cuando empezamos a orar por los territorios, yo no tenía ni idea que era para este tiempo también. No sabía que la preparación era precisamente por esto. El Señor me lleva en el espíritu a un lugar llamado La Humada. Y en ese lugar me mostraba, el Señor me llevó y en ese lugar me mostraba 2 víboras grandes a los costados de la ciudad, del pueblo, mejor dicho. Unas víboras con un diamante, con una gema, mejor dicho, que era roja o que era blanca. Dependiendo del rango es la gema que van a llevar. Y cuando llevaban esas víboras ahí a los costados, yo me paré en un camino donde el camino era de tierra. Y cuando yo miro hacia el costado, veo un altar hecho con mi nombre, un altar hecho con un muñeco, con flores, con velas de todos colores. Y la que más me llamó la atención es que yo estaba frente a ese altar y yo lo estaba mirando y yo decía, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús se destruye. Cuando yo dije así, se vino al encuentro mío un anciano. Era un anciano ya de edad, era muy viejo, tenía como más de 1000 años y llevaba un bastón en su mano y me decía que yo no tenía que estar ahí, que yo no tenía que estar ahí, que yo tenía que irme de ese lugar. Entonces yo le dije, no, yo vengo en el nombre de Jesucristo. Él me mandó a este lugar y tú te tienes que ir porque tú estás ilegal. Cuando yo le dije así, este hombre empecé a ver que empezó a elevarse. Y cuando yo miro el suelo, habían unos aros grandes, grandes,
y se empezó a levantar como un torbellino y yo vi que yo me elevaba hasta la cima de ese lugar porque parecía como si fuese una montaña. Y yo estaba ahí con una espada en mi mano y cuando yo miro así veo que viene una víbora grande, 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 pero gigante a atacarme. Entonces yo agarré la espada y la espada se volvió de fuego y la espada, dije, en el nombre de Jesús estás vencido. Y cuando dije así me elevé y le clavé la espada sobre la cabeza. Cuando se cae todo eso que había, porque habían arañas, habían de todo tipo de brujerías habido y por haber, cuando eso cayó sobre la cabeza de la víbora, la espada, en medio de la espada decía victoria. Ahí fue la primera victoria territorial que el Señor me dio. Pero yo no sabía tampoco para qué era. Yo sabía que tenía que interceder por ese lugar. Hoy en ese lugar hay iglesias cristianas proféticas. Yo no sé cómo estarán delante de Dios, pero ahí no podía entrar ninguna iglesia profética. Hoy en día creo que hay 2 iglesias proféticas en ese lugar. Y el Señor empezó a hacer la obra. Entonces nosotros podemos destruir la maldad del enemigo y abrir la puerta para que otros puedan llegar a ese lugar. Otro éxtasis profético que yo tuve fue cuando yo fui al cielo 2 veces. Yo he ido al cielo 2 veces en el Espíritu y el Señor me mostraba lo que le mostró a Juan. Pero no solamente eso, me ha mostrado donde hay un libro grande a la entrada de la puerta del palacio. Y me lleva un ángel de su mano y me pone al lado y miro un libro grande, 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 con hojas blancas. Y el ángel me dice, ven, ponte acá al lado mío. Y cuando me pongo al lado de él, yo miré y empecé a mirar lo que había y estaban las hojas en blanco y yo miraba una cola larga que venía. Y yo le preguntaba al ángel, Señor, ¿por qué hay hojas en blanco? Y el Señor me dijo, porque hay muchos nombres de los cuales estuvieron inscritos y ahora están borrados. De ministros que estaban inscriptos, de gente que estaba inscripta y fueron borrados. Y las hojas seguían en blanco. Esa fue la segunda vez de mi éxtasis. Pero una de las más grandes de mis éxtasis fue cuando el Señor me mostraba la lucha espiritual que tuvieron entre los ángeles y entre los ángeles y entre los demonios que me tenían. Porque el Señor le costó mucho libertarme. Porque a mí me tenían agarrada, los demonios me tenían bien agarrada, cosa que no me querían soltar. Pero cuando el Señor empezó a hacer la liberación en mí, el Señor me permitió ver en éxtasis que me encontraba yo arriba de un pájaro grande, negro, con un montón de otros, que eso eran los brujos, y el Señor venía con su espada y empezaba a pelear la batalla por mi alma, y el Señor me rescató. Ese fue otro de los éxtasis. Y para hablar tengo muchísimas experiencias de éxtasis, pero a lo que yo quiero llegar es a esto, que es un estado en el cual uno está durmiendo, descansando, y en un momento dado es como que tú te encuentras en otro lugar, en otro país. Antes de venir a España, el Señor también me mostraba el lugar. Y yo pude bajarme de un taxi, llegué a este lugar, España, antes de haber llegado físicamente. Y los brujos ya estaban con miedo, porque no me querían en este lugar. No querían que yo viniera a España, porque ellos sabían que a algo yo venía aportando de parte de Dios para estos tiempos. Entonces el enemigo empezó a tener miedo y me decía, vos te tenés que ir de acá, vos no tenés por qué estar acá. Y yo dije, no, el Señor me mandó aquí. Y esta tierra me la mandó. A esta tierra me mandó. Y muchas veces yo le preguntaba al Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Por qué la gente es tan dura? ¿Por qué la gente es así? ¿Sabe lo que me decía el Señor? ¿Acaso no te he dicho yo que la tierra que tú tocas, la tierra que tú pisas, es dura? ¿Cuántas veces te he mostrado que la tierra es dura? Y es verdad, Él muchas veces en éxtasis me mostraba la tierra cómo era. La tierra son las personas con corazones duros por la idolatría. Porque hay muchos brujos acá en el lugar donde yo vivo. Y no son brujos que han estudiado de cuadernos o han estudiado el libro, no, son netos, directamente hablados y elegidos por el mismísimo Satanás. Así como el Señor tiene profetas genuinos y profetas que fueron levantados y no son genuinos, el Señor tiene profetas elegidos ya en su tiempo, en este tiempo. Bueno, el enemigo también lo tiene.
Entonces el éxtasis profético es muy amplio porque te lleva a otra dimensión, te lleva a ver lo que nunca viste y pareciera que fuera un sueño, pero el día que tú pisas el lugar te acuerdas de que ese lugar tú ya estuviste. Entonces, ¿cómo puede ser que ya estuviste? Porque precisamente en el espíritu estuviste mucho antes que estar en el físico. Siempre he dicho, todo pasa por lo espiritual y después por lo físico. Entonces el Señor lo permite a esto. Entonces tiene mucho que ver lo que es el tema del mapeo con lo que es el éxtasis. Van agarrados de la mano. ¿Por qué? También tiene que ver con respecto a la liberación. ¿Por qué? Porque tú sabes el lugar donde se juntan las huestes de maldad, tú sabes el lugar donde está el principado, y esto es mapeo, pero resulta ser que por medio del éxtasis profético tú puedes ir y libertar al que está cautivo en las regiones de cautividad. Entonces ya inicias tú la libertad de esta gente a través del mapeo, entrando por el éxtasis profético dimensional, pudiendo sacar a las personas de las regiones de cautividad. Ahí era el campo de batalla donde el Espíritu Santo me llevó a batallar, donde me llevó a las prácticas, donde me inició precisamente en la guerra espiritual, me inició a mí dentro de los éxtasis proféticos todas las noches. No era una noche, era cada noche que me acostaba a descansar, el Espíritu Santo me llevaba a libertar a las personas a través del éxtasis profético. Entonces, si lo hizo conmigo en esa dimensión, imagínense lo que puede hacer con ustedes. He entrado a las cuevas de las regiones de cautividad y he visto a la gente cautiva en ese lugar. Como otras veces no se me fue permitido entrar, espiritualmente puedo entrar, pero no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás el Señor no quiere que yo vea, pero sí puedo entrar a la región de cautividad y sacarlos. ¿De dónde los puedo sacar? De la región de la prostitución, de la región de donde está metido lo que es la adicción. Ustedes saben que la parte de lo que es región de cautividad es muy amplio. Esa región es como si fuese una cárcel pequeña, es como si fuese una habitación pequeña. Y en esa habitación pequeña, el Señor me llevaba a ver una ventana donde había, del otro lado de la ventana, había un poquito de claridad, pero había uno cuidando la ventana. Y eran rejas gruesas, muy gruesas. Y era una puerta, como decir, una puerta no de madera, sino como si fuese una puerta de hierro, donde esa puerta no la podías ni siquiera abrir tú, te la tenían que abrir de afuera. Y hay mucha gente, parecen laberintos los lugares donde están encerrada la gente. Y ahí en esos lugares también hay parte de nuestra familia, también hay parte de nuestros hijos, también hay parte del alma almática, del alma, por ejemplo, de cuando el alma se fragmenta por el dolor, por la angustia. El dolor tiene una celda, la angustia tiene otra celda, la promiscuidad tiene otra celda, la homosexualidad tiene otra celda, y así sucesivamente. Por eso es importante el éxtasis. Cuando el pastor Carlos en un momento dado, él dijo de que había ido al infierno en un momento, eso fue a través del éxtasis profético, porque nadie puede ir al infierno si primeramente no se agarra bien de la mano del Señor, y el Señor te lleva a esos lugares para que tú puedas entender lo que se encuentra, para que tú puedas ver lo que hay en esos lugares. Fue a través de un éxtasis profético. ¿Qué fue lo que le pasó por ejemplo, qué fue lo que le pasó al apóstol Juan cuando vio el cielo, cuando vio la gente llegar, cuando el Señor le mostraba todo lo que había de pasar en estos tiempos del fin? Fue a través del éxtasis profético, ¿me entiendes? Fue a través del éxtasis profético. Cuando yo fui al cielo fue a través de un éxtasis profético, y el Señor me mostraba ahí en ese lugar, me mostraba el trono blanco, me mostraba los pies, pero yo no veía su cara. Era totalmente inmenso, y yo iba custodiada por un ángel, pero de mi mano iba el Señor Jesús. Y yo le preguntaba a mi amado Señor, ¿qué significa todo esto?
Y él me dice, este es el lugar, el punto de encuentro donde todos van a estar el día de mañana. Y yo escuchaba cómo cantaban, gloria a Dios, santo el que vive, santo, santo. Yo veía muchísima gente, lo mismo que vio Juan en Apocalipsis, cuando vio a la gente con las túnicas manchadas de sangre, yo también las vi. Yo también me pasé por las calles de oro y los mares de cristal, como dice la palabra. Yo estuve ahí. Yo, si me pongo a decir todo lo que el Señor me ha mostrado en el cielo, no me alcanzaría los días para contarle lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, si vamos al caso, también en Hechos 11 lo podemos encontrar, Hechos 11:5. En Hechos 22, versículo 17 también lo podemos encontrar, por lo que dice la Biblia con respecto al éxtasis profético. Y si vamos al caso también en Ezequiel, cuando estaba en el tema del valle de los huesos secos, en Ezequiel 8, que habla de Eliseo cuando estuvo en el tema de que él vio los huesos secos, que el Señor les dijo, hijo de hombre, ve y profetiza sobre los huesos. Y él empezó a profetizar sobre los huesos y vio un ejército completo de gente. Bueno, eso fue a través del éxtasis profético. Él lo vio. El éxtasis profético no es producido por la embriaguez, no es producido por las drogas o algún otro alucinógeno. No. Esto atribuye a causas sobrenaturales, es una revelación divina e influencia. Es una revelación divina claro, es una revelación de parte de Dios para sus hijos. Amén. Entonces, la profecía bíblica en general consiste en una proyección de los procedentes bíblicos y el uso de los actos proféticos para interpretar procesos y entender el futuro. O sea, nosotros a través de, por ejemplo, yo en un éxtasis profético yo pude ver cómo estaba la iglesia en aquel tiempo, cómo está la iglesia hoy día y cómo va a estar la iglesia en un futuro. Yo pude ver el presente, el pasado y el futuro de la iglesia. Entonces, como así mismo también el Señor me mostraba también en éxtasis profético también fui a un lugar donde el Señor me dijo, ve y dile a una mujer que practicaba la brujería, o sea que era bien bruja y que hacía muchísimos pactos, hizo muchísimos daños. Me dijo, ve y dile que tiene un día para arrepentirse y que si no se arrepiente yo lo voy a cortar, me dijo. Esa fue la primera vez. Yo fui en el espíritu a la casa de esta mujer. Yo estaba en otra provincia y le golpeo la puerta. Me abre la puerta, se asusta. Y yo le dije, vengo de parte de Dios y vengo de parte de Él a decirte que tienes un día para arrepentirte, que si no te arrepientes serás cortada. Me cerró la puerta en la cara, no me quiso atender más. Y a los 3 días, esa mujer falleció. Eso es lo que hace el Señor cuando tú tienes que ir a un lugar y decirle a un brujo que se arrepiente y no se arrepiente. El Señor dice, si no te arrepientes, yo te corto. Y así fue. La cortó a los 3 días. Yo de haber ido en el espíritu, a los 3 días apareció en la lista de los muertos de la funeraria. Y eso lo hizo el Señor, no lo hice yo. Así que eso es todo a través del éxtasis dimensional. Trascendental, ¿por qué se trasciende? Porque es donde tú vas a ver y vas a empezar a ver que más allá de estar dentro de un éxtasis vas a saber ver en qué lugar te encontrabas, vas a empezar a ver detalles, qué es lo que hay, cómo era, qué color era la puerta, qué es lo que había alrededor, en qué parte era. Todo eso se llama mapeo, porque tú estás divisando dónde estás parado, dónde es el lugar, qué es lo que hay alrededor tuyo, qué es lo que contiene. Entonces tú ya te vas a dar cuenta que dentro de un éxtasis vas a tener un mapeo. Y dentro del mapeo vas a tener una libertad. Y ahí vas a libertar al cautivo.
Por eso estas dos cosas que yo he hablado con ustedes tienen mucho que ver con la liberación. Sirve para libertar al cautivo. Amén. Así que la próxima clase que vamos a ver va a ser de liberación. Y va a ser muy bueno porque va a ser muy profundo y vamos a entender muchísimas cosas. Pero para poder llegar a entender esto, nosotros teníamos que aprender esto que les he enseñado. Amén. Que les sirva que les pueda servir de bendición. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido este tipo de experiencias de esa manera. Amén. En el nombre de Jesús los bendigo y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.